Hay personas que aparecen siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, y aunque nadie sabe realmente quiénes son, todos terminan recordándolos, especialmente los que les compran algo. Samuel trabajaba conduciendo un taxi nocturno en una ciudad pequeña del sur. Las madrugadas solían ser tranquilas, algunos pasajeros borrachos, parejas regresando a casa y calles completamente vacías después de las 3. Samuel estaba acostumbrado a eso, a la soledad, al silencio y a las personas extrañas que solo aparecen de noche, pero jamás olvidaría al vendedor ambulante de la carretera vieja. La primera vez que lo vio eran las 3:22 de la madrugada. Llovía ligeramente y la niebla cubría casi toda la carretera. Samuel acababa de dejar a un pasajero en las afueras de la ciudad, cuando algo llamó su atención. Una pequeña luz, al borde del camino, redujo la velocidad lentamente, y entonces lo vio, un anciano, completamente solo, de pie junto a un pequeño carrito metálico. Samuel frunció el ceño. La carretera estaba completamente vacía. No había casas cerca, ni negocios, ni absolutamente nada alrededor, solo bosque. El anciano permanecía inmóvil bajo la lluvia. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero viejo, y junto a él, el carrito soltaba una pequeña nube de vapor, como si estuviera cocinando algo. Samuel sintió una incomodidad inmediata, pero tenía hambre, y además sentía curiosidad, así que detuvo el taxi, bajó lentamente la ventana. ¿Qué vende? El anciano levantó lentamente la cabeza y sonrió, una sonrisa demasiado grande, demasiado quieta. Empanadas. La voz sonó extraña, rota, como si no hubiera hablado con nadie en muchísimo tiempo. Samuel observó el carrito. Había varias empanadas envueltas en papel viejo. El olor era fuerte, extrañamente delicioso. ¿Cuánto cuestan? El anciano seguía sonriendo, sin parpadear. Hoy son gratis. Samuel sintió un pequeño escalofrío. Nadie regalaba comida en mitad de una carretera vacía a las 3 de la mañana. Debió irse, debió arrancar el coche y marcharse inmediatamente, pero algo en aquel olor lo hacía quedarse. El anciano tomó lentamente una de las empanadas y la acercó a la ventana. Samuel dudó unos segundos y finalmente la aceptó. La empanada estaba caliente, demasiado caliente, como recién salida del fuego. Gracias. El anciano inclinó lentamente la cabeza y entonces dijo algo extraño. Recuerda no mirar atrás mientras comes. Samuel frunció el ceño. ¿Qué? Bastada, pero el anciano ya había comenzado a alejarse lentamente con el carrito, perdiéndose entre la niebla. Samuel permaneció inmóvil unos segundos, mirando la oscuridad de la carretera, y entonces dio el primer mordisco. El sabor era extraño, no sabía mal, pero tampoco sabía a carne normal. Tenía un gusto metálico, denso, como sangre. Samuel sintió un malestar inmediato, y justo en ese momento, escuchó algo detrás de él, una respiración, muy cerca, demasiado cerca. Recordó las palabras del anciano: no mirar atrás mientras comes. El corazón comenzó a latirle con fuerza. La respiración continuaba, lenta, pesada, justo detrás de su asiento. Samuel agarró el volante con fuerza. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que era imaginación, pero entonces escuchó una voz, muy baja, junto a su oído. «Está rica». Samuel sintió como el miedo le atravesaba el cuerpo, y sin poder evitarlo, miró por el espejo retrovisor. Había alguien sentado detrás de él, una mujer, pálida, completamente inmóvil, con los ojos totalmente negros y una enorme herida abierta en el cuello. Samuel soltó un grito y giró bruscamente. El taxi estuvo a punto de salirse de la carretera. Cuando volvió a mirar atrás, el asiento estaba vacío. Respiraba desesperadamente. El corazón parecía salirse de su pecho. Y entonces vio algo en el asiento trasero, un trozo de papel. Samuel lo tomó con manos temblorosas. Era una fotografía antigua, manchada, desgastada, y mostraba al mismo anciano del carrito, sonriendo frente a la cámara, junto a varias personas, todas completamente pálidas, todas con heridas terribles, y entre ellas estaba la mujer que había visto en el asiento trasero. En la parte inferior de la foto había una fecha escrita a mano: 1958. Samuel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Entonces recordó algo, una historia antigua que había escuchado de niño, sobre un vendedor ambulante que desapareció décadas atrás, después de servir comida contaminada durante una feria nocturna. Varias personas murieron aquella madrugada y nunca encontraron al responsable. La respiración volvió a escucharse detrás de él, más fuerte, más cerca. Samuel arrancó el taxi
y aceleró desesperadamente. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía sin mirar atrás, pero podía escuchar algo moviéndose dentro del vehículo. Pasos lentos, arrastrándose, respiraciones, susurros, y entonces vio al anciano nuevamente, de pie en mitad de la carretera, sonriendo, esperándolo. Samuel pisó el freno de golpe, pero el taxi no respondió. El vehículo siguió avanzando directamente hacia él, y justo antes del impacto, el anciano abrió lentamente la boca, y decenas de voces comenzaron a salir al mismo tiempo desde dentro de él. Todavía tenemos hambre. A la mañana siguiente, la policía encontró el taxi abandonado junto a la carretera vieja. Las puertas estaban abiertas. El motor seguía encendido, pero Samuel había desaparecido. Desde entonces, algunos conductores aseguran haber visto un pequeño carrito metálico entre la niebla durante ciertas madrugadas lluviosas, siempre atendido por un anciano sonriente, siempre ofreciendo comida gratis. Y todos los que conocen la historia repiten la misma advertencia: si alguna vez lo encuentras, nunca aceptes nada de él. Hay personas que trabajan de noche durante tantos años, que terminan viendo cosas extrañas, cosas que no deberían existir, sombras, ruidos, personas que aparecen donde no deberían estar. Pero de todas las historias que se cuentan entre los vendedores ambulantes nocturnos, hay una que casi todos conocen, la del heladero de la madrugada. Raúl llevaba más de 10 años vendiendo helados por las calles de la ciudad. Conducía una vieja camioneta blanca, con una pequeña melodía sonando constantemente desde los altavoces del techo. Durante el día, el trabajo era normal: niños, familias, parques llenos, pero por las noches todo cambiaba, porque algunas personas seguían llamándolo incluso después de medianoche, y mientras hubiera dinero, Raúl aceptaba cualquier ruta. Aquella noche recibió una llamada poco antes de las 3. Una voz de mujer pidió un pedido grande para una urbanización vieja al otro lado de la ciudad. Raúl dudó unos segundos. Conocía esa zona, casi nadie vivía ahí desde hacía años. Pero la mujer insistió y ofreció pagar el doble, así que aceptó. La lluvia caía suavemente mientras conducía por calles completamente vacías. Las luces amarillas de la ciudad apenas atravesaban la niebla, y la vieja melodía del camión sonaba lentamente en mitad del silencio nocturno. Raúl miró la dirección nuevamente: calle San Jerónimo, casa 8. Cuando llegó, sintió una incomodidad inmediata. La urbanización estaba completamente oscura. No había coches, no había luces, no parecía vivir nadie ahí. Detuvo la camioneta lentamente. La melodía siguió sonando, y durante unos segundos no ocurrió nada. Entonces, vio movimiento. Varias figuras comenzaron a aparecer lentamente entre la niebla. Niños. Raúl frunció el ceño. Había al menos 6, todos quietos, mirando el camión. Sintió algo extraño de inmediato. Ninguno se movía, ninguno hablaba, y ninguno parecía parpadear. Raúl bajó la ventanilla. ¿Pidieron helados? Los niños seguían completamente inmóviles. Entonces, uno de ellos levantó lentamente el brazo y señaló hacia el interior de la urbanización. Raúl sintió un escalofrío. ¿Dónde están sus padres? Nadie respondió. Los niños comenzaron a acercarse lentamente al camión, muy despacio, demasiado despacio. Las luces interiores iluminaron parcialmente sus rostros, y Raúl sintió como el cuerpo se le congelaba. La piel era demasiado pálida, los ojos completamente negros. Raúl intentó arrancar inmediatamente, pero el motor no respondió. La melodía del camión comenzó a sonar distorsionada, más lenta, más grave. Los niños ya rodeaban completamente el vehículo, observándolo en silencio. Entonces, uno golpeó suavemente el cristal. Toc. Raúl respiró agitadamente. Otro golpe. Toc. Y entonces todos los niños sonrieron al mismo tiempo. Aquello no parecía una sonrisa humana. Era demasiado amplia, demasiado quieta. La radio del camión comenzó a llenarse de estática, y entre el ruido, una voz femenina apareció lentamente. ¿Todavía tienen hambre? Las luces del vehículo parpadearon violentamente, y durante un segundo, Raúl vio algo detrás de los niños. Una mujer, alta, inmóvil, de pie en mitad de la calle. Llevaba un vestido antiguo completamente mojado, y sostenía algo entre las manos. Un helado derretido. Raúl sintió como el miedo comenzaba a paralizarlo. Entonces recordó una historia antigua, una tragedia ocurrida décadas atrás, un incendio, una fiesta infantil, varios niños muertos. La mujer comenzó a acercarse lentamente, arrastrando los pies sobre el asfalto mojado, y mientras avanzaba, los niños no dejaban de sonreír. Raúl intentó abrir la puerta. Nada respondía. Las ventanas comenzaron a empañarse desde dentro,
como si hubiera alguien respirando dentro del camión junto a él. Entonces escuchó una voz, muy cerca de su oído, una voz infantil. ¿Nos trajiste helado? Raúl giró bruscamente la cabeza y vio a un niño sentado dentro del vehículo, justo a su lado. La criatura lo observaba sin moverse, con la piel quemada y los ojos completamente vacíos, sosteniendo un helado derretido entre las manos. Raúl soltó un grito y golpeó desesperadamente el volante. El motor finalmente reaccionó. La camioneta arrancó violentamente hacia adelante. Los niños desaparecieron entre la niebla. Mientras el vehículo escapaba por la calle vacía, Raúl condujo sin detenerse durante varios minutos, respirando desesperadamente, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Entonces escuchó nuevamente la melodía del camión, pero él la había apagado. La música sonaba lentamente detrás de él, muy cerca, y junto con la melodía, escuchó risas infantiles. A la mañana siguiente, la camioneta apareció abandonada junto a una carretera a las afueras de la ciudad, con todas las puertas abiertas y restos de helado derretido cubriendo el interior. Pero Raúl nunca apareció. Desde entonces, algunas personas aseguran escuchar una vieja melodía de heladero durante ciertas madrugadas lluviosas, incluso cuando no hay ningún vehículo cerca, y quienes conocen la historia repiten siempre la misma advertencia: si escuchas música de helados después de las 3 de la madrugada, nunca salgas a mirar. Hay vendedores ambulantes que aparecen en lugares donde no deberían estar, calles vacías, carreteras olvidadas, barrios donde nadie vive desde hace años, y aunque casi todos desaparecen antes del amanecer, hay algunos que dejan algo atrás, algo que nadie debería llevarse a casa. Diego trabajaba reparando máquinas expendedoras durante el turno nocturno, gasolineras, tiendas abiertas 24 horas, pequeños supermercados. Pasaba casi todas las noches conduciendo solo por la ciudad, y estaba acostumbrado a ver cosas extrañas durante la madrugada, personas hablando solas, calles completamente vacías, sombras moviéndose donde no debía haber nadie. Pero jamás olvidaría al vendedor de relojes. Aquella noche comenzó con lluvia, una lluvia fina y constante que cubría las calles con una capa brillante bajo las luces amarillas de la ciudad. Diego acababa de terminar una reparación cuando recibió una llamada urgente desde una vieja estación de autobuses abandonada. Una de las máquinas seguía encendiéndose sola durante las noches, y el dueño quería que alguien revisara el problema antes del amanecer. Diego aceptó sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero. Llegó a la estación poco después de las 3. El lugar estaba completamente vacío. Las antiguas taquillas seguían cerradas, las luces parpadeaban débilmente, y el eco de la lluvia resonaba dentro del edificio abandonado. La máquina averiada estaba al fondo del pasillo principal, una vieja expendedora oxidada. Las luces del panel encendían y apagaban solas. Diego dejó sus herramientas en el suelo y comenzó a desmontarla. Todo parecía normal, hasta que escuchó una voz detrás de él. ¿Qué hora tienes? Diego se giró rápidamente y vio a un hombre sentado en uno de los bancos del pasillo. No entendía cómo no lo había visto antes. El lugar estaba vacío hacía apenas unos segundos. El hombre llevaba un traje antiguo completamente oscuro y sostenía una pequeña maleta de cuero entre las manos. Diego intentó relajarse. Las 3:20. El hombre sonrió lentamente, una sonrisa incómoda, demasiado quieta. Llegas tarde. Diego frunció el ceño. ¿Perdón? Alabaigos. Pero el hombre ya se había levantado, caminó lentamente hacia él, sin hacer ruido, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Diego vio algo extraño. El hombre llevaba decenas de relojes en los brazos, todos diferentes, todos marcando horas distintas. ¿Quieres comprar uno? La voz sonó baja, casi susurrada. Diego negó con la cabeza. No, gracias. Pero el hombre seguía sonriendo. Abrió lentamente la maleta, y dentro había más relojes, decenas de ellos, viejos, oxidados, cubiertos de manchas oscuras. Entonces Diego escuchó algo. Tic-tac, tic-tac. Todos los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. El ruido llenó completamente la estación. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Diego sintió un escalofrío y entonces notó algo horrible. Las agujas de todos los relojes comenzaban a moverse hacia atrás. El aire del lugar se volvió mucho más frío. Las luces empezaron a fallar y el hombre dio un paso más hacia él. Solo necesitas elegir uno. Diego retrocedió lentamente. Algo dentro de él le decía que debía salir de ahí inmediatamente. Entonces vio los nombres, grabados detrás de algunos relojes, nombres de personas,
fechas, y junto a cada fecha, una hora exacta. Diego sintió como el corazón comenzaba a latirle más rápido. Tomó uno de los relojes temblando y sintió como el cuerpo se le congelaba, porque en la parte trasera estaba escrito su nombre y debajo una hora, 3:33 am. Diego miró rápidamente el reloj de su teléfono, 3:31. La respiración comenzó a acelerarse. ¿Qué es esto? El hombre inclinó lentamente la cabeza y su sonrisa se hizo todavía más grande. Tu tiempo. Todas las luces de la estación se apagaron al mismo tiempo. Todo quedó completamente oscuro, excepto los relojes, decenas de pequeñas agujas brillando dentro de la maleta, moviéndose hacia atrás. Entonces, Diego escuchó algo alrededor de él. Pasos, muchos pasos, lentos, arrastrándose. Las sombras comenzaron a aparecer al fondo del pasillo. Personas inmóviles, pálidas, con relojes sujetos a las muñecas, observándolo en silencio. Diego intentó correr, pero el hombre agarró lentamente su brazo, y su mano estaba helada, completamente helada. Cuando llegue tu hora, susurró lentamente, ellos vendrán por ti. Los relojes comenzaron a sonar cada vez más rápido. Tic, tac, tic, tac. 3:32. Las figuras comenzaron a acercarse, muy despacio, sin apartar la mirada de él. 3:33. Todos los relojes se detuvieron al mismo tiempo, y entonces las figuras comenzaron a sonreír. A la mañana siguiente, la policía encontró las herramientas de Diego tiradas junto a la máquina expendedora, pero él había desaparecido. Algunos vigilantes aseguran que ciertas madrugadas puede verse a un hombre elegante caminando por estaciones vacías y calles abandonadas, ofreciendo relojes antiguos a quienes trabajan de noche. Y todos los que conocen la historia repiten siempre la misma advertencia: nunca preguntes la hora después de las 3 de la madrugada. La primera vez que Mario escuchó aquella campana, pensó que provenía de alguna iglesia lejana, pero el sonido volvió a repetirse, más cerca, más lento y completamente solo, en mitad de una calle vacía. Mario llevaba años repartiendo pan durante el turno nocturno. Todas las noches recorría distintos barrios antes del amanecer, dejando pedidos en pequeñas tiendas y cafeterías. Era un trabajo silencioso, monótono, y la mayoría del tiempo, Mario conducía completamente solo. Aquella noche, la lluvia había dejado las calles vacías. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada, cuando tomó un atajo por una calle antigua cerca del mercado central. No le gustaba pasar por ahí. Demasiadas historias, demasiados rumores, pero estaba cansado y quería terminar rápido la ruta. Las luces de la calle apenas funcionaban. La niebla cubría parte del camino y el sonido del motor parecía demasiado fuerte en mitad del silencio. Entonces lo escuchó otra vez. Una campana, suave, metálica, lejana. Mario frunció el ceño. Conocía ese sonido. Era la campana típica de los vendedores ambulantes antiguos, los que recorrían las calles vendiendo pan de madrugada. Pero eso ya no existía. Nadie hacía eso desde hacía décadas. La campana volvió a sonar, más cerca. Mario redujo lentamente la velocidad y entonces lo vio, un hombre empujando un viejo carrito de madera, completamente solo, en mitad de la niebla. El carrito estaba lleno de panes cubiertos con telas blancas y una pequeña lámpara amarilla colgaba del costado, balanceándose lentamente. Mario sintió una incomodidad inmediata. El hombre caminaba demasiado despacio, y había algo extraño en su forma de moverse, como si arrastrara los pies. La campana volvió a sonar, y el hombre levantó lentamente la cabeza. Sonrió. Mario sintió como un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Aquella sonrisa era enorme, demasiado amplia y completamente inmóvil. El hombre levantó una mano lentamente, invitándolo a acercarse. Mario debió seguir conduciendo, debió ignorarlo, pero algo en aquella escena lo hizo detener la furgoneta. Bajó la ventana apenas unos centímetros. ¿Qué vende? El hombre permaneció sonriendo y respondió con una voz áspera, rota, como papel viejo arrugándose. Pan caliente. El olor llegó inmediatamente hasta la furgoneta. Pan recién hecho, caliente, perfecto. Mario sintió hambre de golpe. Una sensación extraña, intensa, como si no hubiera comido en días. ¿Cuánto cuesta? El hombre inclinó lentamente la cabeza, sin dejar de sonreír. Para ti, es gratis. Mario tragó saliva. Aquello no tenía sentido, pero el olor era imposible de ignorar. El vendedor tomó lentamente uno de los panes y se lo acercó. Mario dudó unos segundos y finalmente lo agarró. El pan estaba caliente, demasiado caliente, como si acabara de salir del horno. Gracias. El hombre no respondió, solo siguió sonriendo. Y entonces dijo algo extraño. No lo comas mientras escuches la campana. Mario frunció el ceño. ¿Qué?
más urefacíast. Pero el vendedor ya comenzaba a alejarse lentamente entre la niebla, empujando el carrito. La campana sonó nuevamente, más lejana, más lenta. Mario observó el pan unos segundos, y entonces dio un pequeño mordisco. El sabor era perfecto, demasiado perfecto, caliente, suave, pero debajo del sabor había algo raro, algo metálico. Entonces, la campana volvió a sonar. Mario sintió cómo el cuerpo se le tensaba. Recordó inmediatamente las palabras del hombre. No lo comas mientras escuches la campana. La campana volvió a sonar, más cerca. Cling, cling, cling. Mario miró rápidamente por los espejos. La calle estaba vacía. No había nadie. Entonces escuchó algo detrás de él, masticando, muy lento, muy húmedo. Mario dejó de respirar por un instante. El sonido venía del asiento trasero. La campana volvió a sonar, esta vez justo afuera de la furgoneta. Cling. Mario giró lentamente la cabeza y vio al vendedor parado junto a la ventana, sonriendo, observándolo fijamente. Pero ahora no estaba solo. Varias figuras permanecían inmóviles detrás del carrito. Personas altas, demasiado delgadas, cubiertas por sombras, todas sosteniendo pedazos de pan entre las manos. Mario sintió como el miedo comenzaba a paralizarlo, y entonces vio algo horrible. Las figuras estaban masticando, pero no tenían boca. El sonido seguía escuchándose igualmente, masticando lentamente en mitad del silencio. Mario intentó arrancar la furgoneta. Nada, el motor no respondía. La campana volvió a sonar, más fuerte, más rápido, y las figuras comenzaron a acercarse lentamente al vehículo, arrastrando los pies sobre el suelo mojado. Entonces, el vendedor levantó lentamente una mano y señaló el pan que Mario sostenía. Mario bajó lentamente la mirada y sintió cómo el terror le congelaba el cuerpo. Aquello ya no parecía pan, parecía carne. La campana sonó violentamente y todas las figuras sonrieron al mismo tiempo. Las luces de la calle se apagaron de golpe. Todo quedó completamente oscuro, excepto la pequeña lámpara amarilla del carrito, balanceándose lentamente entre la niebla. A la mañana siguiente, la furgoneta apareció abandonada cerca del mercado central, con todas las puertas abiertas y decenas de migas esparcidas por el interior, pero Mario nunca apareció. Desde entonces, algunos repartidores aseguran escuchar una pequeña campana durante ciertas madrugadas lluviosas, siempre cerca del viejo mercado, siempre después de las 3, y todos los que conocen la historia repiten exactamente la misma advertencia. Si escuchas la campana, nunca aceptes el pan. A las 3 de la madrugada, las ciudades cambian, las calles parecen más vacías, los sonidos se sienten diferentes, y algunas personas aparecen únicamente a esa hora, personas que nadie recuerda haber visto durante el día, como si pertenecieran a otro lugar, a otro momento, o a algo peor. Álvaro trabajaba limpiando vagones de metro durante el turno nocturno. No era un trabajo agradable. Pasaba horas recorriendo estaciones vacías, mientras los últimos trenes desaparecían bajo la ciudad, pero pagaban bien, y además, Álvaro prefería trabajar solo. Con el tiempo, se acostumbró al silencio de los túneles, al eco de los pasos, a las luces parpadeantes, incluso a los ruidos extraños que a veces se escuchaban cuando no debía haber nadie cerca, porque en el metro siempre se escuchaban historias, conductores que veían pasajeros subir a vagones vacíos, vigilantes que escuchaban voces dentro de estaciones cerradas, y trabajadores que juraban haber visto un viejo tren circulando por líneas abandonadas, un tren que no aparecía en ningún registro. Álvaro nunca creyó ninguna de esas historias, hasta aquella noche. La lluvia golpeaba la entrada de la estación San Telmo, cuando recibió una llamada por radio. Uno de los supervisores necesitaba que revisara una estación antigua al final de la línea roja, una estación cerrada desde hacía más de 20 años. Álvaro frunció el ceño. ¿La estación vieja? La radio respondió con estática durante unos segundos, y luego, una voz, solo limpia el andén y vuelve. Aquella respuesta le dejó una sensación incómoda, pero necesitaba conservar el trabajo, así que tomó sus herramientas y bajó al túnel de mantenimiento. Las vías estaban completamente oscuras, solo llevaba una linterna pequeña, y el sonido lejano del agua cayendo desde las paredes húmedas. Mientras avanzaba, notó algo extraño. El túnel parecía demasiado silencioso. No se escuchaban trenes, ni motores, ni electricidad, nada. Después de casi 15 minutos caminando, llegó finalmente a la estación abandonada. El cartel oxidado todavía seguía colgado sobre el andén. San Telmo. Las luces apenas funcionaban. El lugar estaba cubierto de polvo y humedad, y el aire se sentía mucho más frío que en el resto del metro. Álvaro dejó el cubo en el suelo y comenzó a limpiar lentamente el andén, intentando terminar lo más rápido posible. Entonces,
Escuchó algo, una melodía, muy baja, muy lejana. Álvaro levantó lentamente la cabeza. La música parecía venir desde el túnel, una melodía antigua, como la de una caja musical. Sintió un escalofrío inmediato. La música continuó durante unos segundos, y luego se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Álvaro respiró hondo. Intentó convencerse de que seguramente era alguna tubería o ruido lejano, pero entonces escuchó otra cosa, un tren, muy lejos, avanzando lentamente por el túnel. Álvaro frunció el ceño. Eso era imposible. La línea llevaba cerrada décadas. Las luces del andén comenzaron a parpadear, una vez, dos veces, tres. Fío. Y entonces lo vio, una luz apareciendo al fondo del túnel. El tren avanzaba lentamente hacia la estación, muy lentamente, demasiado lentamente. Álvaro retrocedió un paso. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No había forma de que un tren funcionara ahí abajo. El convoy finalmente llegó al andén y se detuvo frente a él con un chirrido metálico horrible. Era antiguo, muy antiguo. Los vagones estaban cubiertos de óxido, las ventanas manchadas, y las luces interiores parpadeaban débilmente. Álvaro permaneció inmóvil, observando. Entonces notó algo peor. Había pasajeros dentro, decenas de personas sentadas en silencio, completamente inmóviles, mirando al frente. El corazón comenzó a latirle más rápido. Algo no estaba bien. Ninguno se movía, ninguno parpadeaba, y todos parecían demasiado pálidos. Entonces, las puertas del tren se abrieron lentamente. Nadie bajó, pero una voz salió desde dentro, muy baja, muy lejana. Última parada. Álvaro sintió como el miedo comenzaba a crecer dentro de él. Debía irse, debía salir de ahí inmediatamente. Pero entonces vio algo dentro del tren. Un niño estaba sentado solo al fondo del vagón, observándolo fijamente, y lentamente levantó una mano, invitándolo a entrar. Álvaro retrocedió. No. Entonces las luces del andén se apagaron por completo. Todo quedó oscuro durante unos segundos, y cuando volvieron, el niño estaba mucho más cerca, ahora sentado junto a la puerta, sonriendo. Aquella sonrisa no parecía humana, demasiado amplia, demasiado quieta. La voz volvió a escucharse desde el interior del tren. Sube. Álvaro comenzó a alejarse lentamente, pero entonces escuchó algo detrás de él. Pasos. Se giró rápidamente y sintió cómo el terror le congelaba la sangre. Varias personas permanecían de pie al final del andén, completamente inmóviles, pálidas, con ropa antigua, observándolo. No estaban ahí unos segundos antes. Entonces comenzaron a caminar lentamente hacia él, arrastrando los pies, sin apartar la mirada. Álvaro respiró agitadamente. Miró hacia el túnel, luego hacia el tren, y comprendió algo horrible. No tenía salida. La melodía volvió a sonar, más fuerte, más cerca, y todos los pasajeros dentro del tren giraron lentamente la cabeza hacia él al mismo tiempo, los ojos completamente negros. La voz habló nuevamente, más fuerte esta vez. «Ya llegaste». Álvaro comenzó a correr desesperadamente por el andén. Las luces parpadeaban violentamente sobre su cabeza. La melodía seguía sonando, y detrás de él escuchaba pasos, decenas de pasos. Entonces tropezó, cayó al suelo, y al levantar la mirada, vio algo imposible. El tren ya no estaba frente al andén, ahora estaba al otro lado, esperándolo. Las puertas se abrieron otra vez lentamente, y el niño seguía ahí, sonriendo. Álvaro intentó levantarse, pero alguien agarró lentamente su pierna desde atrás. Una mano helada, demasiado fría, miró hacia abajo y vio a una mujer pálida saliendo lentamente desde debajo del andén, observándolo con ojos completamente negros. Entonces, todas las voces comenzaron a hablar al mismo tiempo. «Quédate con nosotros». Las luces explotaron, todo quedó completamente oscuro, y los gritos comenzaron a resonar dentro de la estación. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron las herramientas de Álvaro abandonadas junto al andén, pero nunca encontraron su cuerpo. Las cámaras de seguridad tampoco registraron nada, excepto un detalle. A las 3:33 de la madrugada, durante exactamente 9 segundos, puede verse un tren antiguo detenido en la estación abandonada, con todas las luces encendidas, y decenas de pasajeros observando fijamente hacia la cámara. Desde entonces, algunos empleados del metro aseguran escuchar una melodía lejana dentro de ciertos túneles, durante la madrugada, especialmente después de las 3, y todos los trabajadores antiguos conocen la misma advertencia. Si escuchas música en una estación cerrada, nunca mires hacia las vías. La lluvia llevaba horas cayendo sobre la ciudad. Cuando Nicolás recibió el último pedido de la noche, ya eran más de las 3 de la madrugada, y honestamente, estaba a punto de rechazarlo. Trabajaba repartiendo comida para una aplicación desde hacía varios meses,
y aunque estaba acostumbrado a clientes extraños y direcciones raras, había algo en aquel pedido que le produjo una sensación incómoda desde el principio. No había nombre, no había número de teléfono, solo una dirección escrita manualmente. Edificio Mirador, piso 9, departamento 903. Nicolás frunció el ceño. Conocía esa zona, o al menos creía conocerla, porque estaba seguro de que aquel edificio llevaba abandonado años. Pensó en cancelar el pedido, pero la tarifa era demasiado alta, el doble de lo normal, así que aceptó. Mientras conducía bajo la lluvia, la aplicación comenzó a comportarse de forma extraña. La pantalla parpadeaba, el GPS desaparecía durante segundos, y varias veces el teléfono emitió una vibración extraña sin mostrar ninguna notificación. Nicolás intentó ignorarlo, solo quería terminar el turno. 30 minutos después, llegó finalmente a la dirección y sintió un escalofrío inmediato. El edificio estaba ahí, al final de una calle completamente vacía, oscuro, silencioso y mucho más deteriorado de lo que recordaba. La fachada estaba cubierta de humedad, varias ventanas estaban rotas y ninguna luz parecía encendida. Pero lo peor era que no había coches, ni personas, ni absolutamente ningún signo de que alguien viviera ahí. Nicolás miró nuevamente el pedido. Seguía activo. Entregar en mano. Tragó saliva lentamente, tomó la bolsa de comida y bajó del coche. El viento soplaba frío entre los edificios vacíos y el silencio de la calle se sentía antinatural. Cuando llegó a la entrada, la puerta del edificio se abrió sola, muy despacio, con un chirrido largo y húmedo. Nicolás permaneció inmóvil unos segundos, observando la oscuridad del interior. Debió irse, debió dejar el pedido ahí y marcharse, pero algo extraño dentro de él lo hizo entrar. El vestíbulo olía a humedad y polvo viejo. Las luces parpadeaban débilmente sobre las paredes manchadas, y al fondo, el ascensor seguía funcionando. Las puertas estaban abiertas, esperándolo. Nicolás sintió como el corazón comenzaba a latirle más rápido. Miró alrededor. Todo estaba vacío. Entró lentamente al ascensor, y justo cuando presionó el botón del 9º piso, las puertas se cerraron solas. El ascensor comenzó a subir, muy despacio, demasiado despacio. Entonces, las luces parpadearon, y durante un segundo, Nicolás vio algo reflejado en el espejo del ascensor. Alguien detrás de él. Se giró de golpe. Nada. Respiró hondo. Intentó convencerse de que era cansancio, la lluvia, la hora. Tenía que ser eso. Entonces, el ascensor se detuvo, pero las puertas no se abrieron. Las luces comenzaron a apagarse lentamente, y desde el pasillo exterior escuchó algo. Golpes. Toc, 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 como si alguien caminara lentamente alrededor del ascensor. Nicolás sintió como el miedo comenzaba a subir dentro de él. Intentó abrir las puertas manualmente. Nada respondía. Los golpes continuaban, más cerca, más lentos. Y entonces, una voz habló desde afuera, muy baja, muy húmeda. Ya llegó. Las puertas finalmente se abrieron de golpe. El pasillo del 9º piso estaba completamente oscuro. Solo una luz parpadeante iluminaba parcialmente el corredor. Las paredes estaban llenas de manchas negras, y el aire olía a algo podrido. Nicolás tragó saliva. Miró el número de los departamentos. 901, 902, 903. La puerta del departamento estaba entreabierta, y dentro se escuchaba una televisión antigua reproduciendo estática. Nicolás se acercó lentamente, con la bolsa todavía temblando entre las manos. Golpeó la puerta suavemente. Pedido. Silencio. Entonces, la televisión dejó de sonar y una voz respondió desde dentro, muy lenta, muy lejana. Pasa. Nicolás sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No quería entrar. Cada parte de él le decía que debía irse inmediatamente. Pero entonces, la aplicación vibró nuevamente. Entrega incompleta. Respiró hondo y empujó lentamente la puerta. El interior del departamento estaba completamente oscuro. Solo la televisión iluminaba parcialmente la sala. Había platos viejos sobre la mesa, comida podrida y decenas de cajas de reparto tiradas por el suelo. Nicolás sintió como el miedo comenzaba a transformarse en algo peor, porque reconoció las mochilas. Eran de repartidores. Había muchísimas. Entonces escuchó una respiración, lenta, pesada, muy cerca. Miró lentamente hacia el fondo del apartamento y vio una figura sentada frente a la televisión, muy alta, demasiado delgada, completamente inmóvil. La pantalla iluminó lentamente su rostro, y Nicolás sintió como el cuerpo se le congelaba. La criatura no tenía ojos, solo cavidades negras y profundas, y la piel parecía estirada como plástico húmedo. Entonces, la televisión cambió sola. Ahora mostraba una cámara en directo del pasillo exterior,
y Nicolás vio algo horrible. Decenas de personas permanecían inmóviles afuera del departamento, observando la puerta. Todos llevaban mochilas de repartidores. La criatura comenzó a sonreír lentamente, y una voz imposible salió desde dentro de su garganta. Llegaste más rápido que los otros. Las luces del apartamento comenzaron a apagarse, una por una, y entonces todos los repartidores del pasillo giraron lentamente la cabeza hacia la cámara al mismo tiempo. Sonriendo, Nicolás soltó la bolsa y corrió hacia la puerta, pero algo agarró violentamente su brazo desde la oscuridad. Una mano fría, demasiado fría. La televisión comenzó a llenarse de interferencia, y entre el ruido se escucharon decenas de voces hablando al mismo tiempo. Quédate. Las luces explotaron, todo quedó completamente oscuro, y los gritos comenzaron a escucharse dentro del edificio. A la mañana siguiente, la policía encontró el coche de Nicolás estacionado frente al edificio abandonado, pero no encontraron el pedido, ni el teléfono, ni a Nicolás. Lo más extraño es que el edificio Mirador había sido demolido hacía más de 10 años. Desde entonces, algunos repartidores aseguran recibir pedidos extraños durante ciertas madrugadas lluviosas, siempre después de las 3, siempre desde direcciones inexistentes, y todos los que conocen la historia siguen exactamente la misma regla. Si un pedido aparece sin nombre, nunca lo aceptes. El último turno de la noche siempre era el peor, no por el cansancio, ni por el silencio, sino porque después de las 3 de la madrugada, las cosas comenzaban a sentirse diferentes, como si la ciudad entera dejara de pertenecerle a la gente normal. Gabriel trabajaba como guardia de seguridad en un enorme centro comercial. Durante el día, el lugar estaba lleno de personas, música, luces, niños corriendo entre las tiendas, pero por la noche todo cambiaba. Las persianas metálicas bajaban lentamente, los pasillos quedaban vacíos, y el eco de cada paso retumbaba por todo el edificio. Gabriel llevaba casi 4 años haciendo el turno nocturno y conocía prácticamente cada rincón del centro comercial, cada puerta, cada almacén, cada cámara de seguridad. Por eso, la noche en que vio a aquella mujer, comprendió inmediatamente que algo estaba mal. Eran las 3:18 de la madrugada. La lluvia golpeaba el techo del edificio, mientras Gabriel observaba las cámaras desde la sala de vigilancia. Todo parecía tranquilo, hasta que una de las pantallas cambió sola. La cámara mostraba el tercer piso del centro comercial, la zona de restaurantes, y había alguien ahí, una mujer, completamente sola, de pie en mitad del pasillo. Gabriel frunció el ceño. El centro comercial llevaba cerrado horas. No debía haber nadie dentro. Tomó la radio. ¿Hay alguien en el tercer piso? Solo escuchó estática. Miró nuevamente las cámaras. La mujer seguía ahí, inmóvil, observando directamente hacia la cámara. Gabriel sintió una incomodidad inmediata. Había algo extraño en ella, la forma en que permanecía quieta, la manera en que sonreía, porque incluso desde la cámara podía notar aquella sonrisa, demasiado amplia, demasiado fija. Gabriel salió de la sala de vigilancia y tomó el ascensor hacia el tercer piso. Mientras subía, las luces comenzaron a parpadear ligeramente sobre su cabeza, y entonces la radio se encendió sola. Una voz femenina habló entre la estática, muy baja, muy lenta. Todavía está abierto. Gabriel sintió un escalofrío inmediato. Las puertas del ascensor se abrieron, y el tercer piso estaba completamente oscuro. Solo algunas luces de emergencia iluminaban parcialmente el pasillo. Las mesas seguían vacías, las sillas apiladas, y el silencio era absoluto. Gabriel avanzó lentamente. La linterna temblaba ligeramente en su mano. Entonces escuchó algo. Tac, tac, tac. Tacones, lentos, resonando al fondo del pasillo. Gabriel apuntó rápidamente con la linterna. Nada. Los pasos continuaban, más cerca. Tac, tac, tac. Entonces, vio movimiento al final del corredor. La mujer, caminando lentamente entre las sombras. Su vestido estaba completamente mojado. El cabello cubría parte de su rostro, y seguía sonriendo. Gabriel tragó saliva lentamente. Señora. El centro comercial está cerrado. La mujer no respondió. Siguió caminando lentamente hacia él. Tac, tac, tac. Entonces las luces comenzaron a apagarse una por una detrás de ella, como si la oscuridad avanzara junto a sus pasos. Gabriel retrocedió lentamente. Algo dentro de él le decía que debía irse. Ahora. Pero entonces vio algo horrible. La mujer no estaba caminando, estaba flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. Los tacones seguían sonando igualmente. Tac, tac, tac. Gabriel sintió cómo el miedo comenzaba a paralizarlo. Y entonces, la mujer levantó lentamente la cabeza, los ojos completamente negros, y una sonrisa imposible, demasiado abierta, como si la piel del rostro estuviera rasgándose lentamente. La radio volvió a encenderse. Oferta especial, susurró la voz. Solo esta noche. Las persianas metálicas de todas las tiendas
comenzaron a subir solas al mismo tiempo. El ruido metálico llenó completamente el piso, y dentro de cada tienda había personas, decenas de ellas, completamente inmóviles, observando desde la oscuridad. Gabriel respiró agitadamente, miró alrededor desesperadamente. Todos lo observaban, sin moverse, sin parpadear. Entonces, las figuras comenzaron a salir lentamente de las tiendas. Hombres, mujeres, niños, todos pálidos, todos sonriendo, y todos caminando directamente hacia él. Tac, tac, tac. Los pasos de la mujer seguían resonando entre todas las demás pisadas. Más cerca, más fuerte. Gabriel comenzó a correr. Los pasillos parecían interminables, las luces parpadeaban violentamente, y las figuras seguían apareciendo desde cada tienda. Cuando finalmente llegó al ascensor, las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Gabriel corrió desesperadamente, y consiguió entrar justo antes de que se cerraran por completo. Respirando agitadamente, miró hacia afuera. La mujer permanecía inmóvil frente al ascensor, sonriendo, y detrás de ella, todo el centro comercial estaba lleno de personas observándolo. Entonces, la mujer levantó lentamente una mano y señaló hacia adentro del ascensor. Gabriel sintió como el cuerpo se le congelaba, porque no estaba solo. Había alguien detrás de él, muy cerca, respirando lentamente junto a su oído. Y entonces, una voz femenina susurró: «Gracias por quedarte hasta el cierre». Las luces del ascensor se apagaron de golpe, y los gritos comenzaron a escucharse dentro del centro comercial. A la mañana siguiente, los empleados encontraron el ascensor detenido entre dos pisos. Las puertas estaban abiertas, las cámaras de seguridad seguían funcionando, pero Gabriel había desaparecido. La grabación del tercer piso también desapareció, excepto un único fotograma, una imagen borrosa, donde pueden verse decenas de personas inmóviles dentro del centro comercial vacío, todas mirando directamente hacia la cámara. Y desde entonces, algunos vigilantes aseguran escuchar tacones resonando por los pasillos después de las 3 de la madrugada, especialmente cuando el centro comercial ya está completamente vacío. Las tormentas hacen que las noches se sientan diferentes, más pesadas, más silenciosas, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Mientras todo el mundo duerme, Esteban llevaba casi 6 años trabajando como conductor de grúa durante el turno nocturno. Accidentes, vehículos abandonados, carreteras vacías. Había visto prácticamente de todo, o al menos eso creía, porque algunas llamadas nunca deberían aceptarse. Aquella noche la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía verse la carretera desde el parabrisas. Esteban estaba terminando el turno cuando la radio del vehículo se encendió. Una voz distorsionada habló entre la estática: «Necesitamos una grúa en la carretera vieja del puente Salazar». Esteban frunció el ceño. Conocía esa zona. Muy poca gente pasaba por ahí de noche, y menos durante una tormenta. Tomó el micrófono. ¿Qué ocurrió? La radio guardó silencio unos segundos, y luego respondió: «Un coche cayó al bosque». La transmisión se cortó inmediatamente. Esteban suspiró cansado. No quería ir, pero era el último servicio de la noche, así que giró lentamente hacia la carretera del puente Salazar. Cuanto más avanzaba, más intensa se volvía la lluvia. La niebla cubría completamente los árboles, y las luces de la grúa apenas lograban iluminar unos metros delante de él. Después de casi 20 minutos, vio algo entre la oscuridad, luces intermitentes. Detuvo lentamente la grúa junto al borde de la carretera, y sintió una incomodidad inmediata. No había policía, no había ambulancias, no había nadie, solo un coche negro, medio destruido entre los árboles. La puerta del conductor estaba abierta y las luces seguían encendidas. Esteban bajó lentamente del vehículo. El barro se hundía bajo sus botas mientras caminaba hacia el accidente. «Hola», nadie respondió. La lluvia golpeaba el techo del coche destrozado, mientras Esteban iluminaba el interior con la linterna. No había nadie dentro, pero entonces vio algo extraño. Había marcas de manos sobre el cristal interior, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Sintió un pequeño escalofrío, y justo en ese momento, escuchó una voz detrás de él. «¿Puede llevarme?». Esteban se giró bruscamente y vio a una mujer de pie entre la lluvia. No entendía cómo no la había escuchado acercarse. Llevaba un vestido oscuro completamente empapado. El cabello mojado cubría parte de su rostro, y los brazos colgaban inmóviles a los lados del cuerpo. Esteban tragó saliva lentamente. ¿Estaba en el coche? La mujer no respondió inmediatamente, solo sonrió, muy despacio. «Necesito volver a casa». Algo en aquella voz hizo que Esteban sintiera un miedo extraño, un miedo difícil de explicar, pero no podía dejarla ahí sola en mitad de la tormenta. «Suba a la grúa». La mujer caminó lentamente hacia el vehículo.
sin hacer ruido, sin apartar la mirada de él. Cuando abrió la puerta del copiloto, Esteban notó algo horrible. La mujer estaba completamente seca, a pesar de la lluvia. Sintió cómo el cuerpo se le tensaba, pero intentó ignorarlo. Subió a la grúa, arrancó el motor y comenzó a conducir lentamente por la carretera. El silencio dentro del vehículo era insoportable. La mujer permanecía inmóvil, mirando al frente, sin parpadear. Entonces, la radio volvió a encenderse sola y una voz comenzó a hablar entre la estática. Unidad 7. El conductor del vehículo accidentado fue encontrado muerto hace 2 horas. Esteban sintió como el corazón dejaba de latir por un instante. Repito, no había supervivientes. La radio murió de golpe. El aire dentro de la grúa se volvió helado. Esteban respiró lentamente, sin atreverse a mirar al asiento del copiloto. Entonces, la mujer habló, muy bajo. «Detente aquí». Esteban levantó lentamente la mirada. La carretera estaba completamente vacía. No había casas, no había luces, nada. Aquí no hay nadie. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él, y Esteban sintió cómo el terror le atravesaba el cuerpo, los ojos completamente negros, y una sonrisa imposible, abriéndose lentamente sobre su rostro. «Mi casa está abajo». Entonces señaló hacia el bosque. Esteban miró lentamente por la ventana, y sintió cómo la sangre se le congelaba. Había personas entre los árboles, decenas de ellas, completamente inmóviles, observando la grúa bajo la lluvia, todas pálidas, todas sonriendo. Y entonces, las luces del vehículo comenzaron a apagarse, una por una. La radio volvió a llenarse de estática, y entre el ruido se escucharon voces, muchas voces, susurrando al mismo tiempo. «Quédate». La mujer comenzó a acercarse lentamente hacia él, sin mover las piernas, deslizándose por el asiento. Esteban intentó abrir la puerta desesperadamente, pero algo la bloqueaba desde afuera. Las figuras del bosque comenzaron a acercarse lentamente al vehículo, arrastrando los pies entre el barro. La lluvia golpeaba violentamente el parabrisas, y la sonrisa de la mujer seguía creciendo. Entonces, las luces se apagaron por completo. Todo quedó completamente oscuro, y Esteban escuchó respiraciones dentro de la grúa, muchas respiraciones. A la mañana siguiente, la policía encontró el vehículo abandonado junto a la carretera del puente Salazar, con las puertas abiertas y el motor todavía encendido. Pero Esteban había desaparecido. Lo único extraño que encontraron fueron decenas de huellas embarradas rodeando la grúa, como si muchas personas hubieran permanecido inmóviles alrededor del vehículo durante horas. Desde entonces, algunos conductores aseguran ver a una mujer haciendo señas bajo la lluvia, cerca del puente Salazar, siempre durante tormentas, siempre después de las 3 de la madrugada, y todos los camioneros de la zona conocen la misma advertencia. Si alguien te pide que la lleves de regreso al bosque, nunca te detengas.